Hemos vuelto. Y lo tenemos a Facu Cruz, que lo estamos rompiendo las bolas para que venga Desde octubre mismo vino 3 veces. Sí. No, jamás. No molestan, jamás. Perdón yo que cambié a último momento la semana pasada. Nuestro gurú electoral. ¿Cómo andan? Bien. Gracias por la invitación. Sobreviviendo. Sobreviviendo. Bueno, mañana es El día de. tan ansiada o tan comentada Asunción. La Asunción, exactamente. Que ya va a tener algunos cambios, no va a hablar ante el Congreso, va a hablar en las Javier Milei ya, ¿no? Anunciaron, o adelantaron desde la oficina del presidente electo que va a hablar desde las escalinatas del Congreso y que después se va a ir al Colón. Que me dijeron que es algo que en general hacen los presidentes, no era un dato que no tenía. Sí, por lo general cuando... es parte de la pompa, el ceremonial, el protocolo, que el presidente electo cuando asume su mandato genera a veces una serie de actividades porque una asociación presidencial implica mover invitados, personalidades, ¿no? Uno a veces mide el aceite de qué tan conectado estás internacionalmente por los presidentes que vienen específicamente a tu asunción. Siempre está la lectura ideológica, ¿no? Tenés más presidentes identificados con la derecha, más presidentes identificados con la izquierda, ahí ya vas viendo cómo se van generando esos lazos de amistad, de vínculo y de posicionamiento programático, pero al mismo tiempo también se crean un montón de situaciones que tienen esa conexión entre política y cultura. Entonces a veces se hacen galas en el Teatro Colón, a veces se hace otro tipo de actividades. Él va a hacer una misa, estaba leyendo acá el internet, él va a hacer una misa interreligiosa en la catedral, por ejemplo. Ahí ya hay un elemento, ¿no? Que tratan de poner en la Asunción cuáles van a ser los elementos distintivos de su presidencia en términos de... del color que va a tener, ¿no? Los símbolos que va a emitir, o sea, qué va a representar, cómo se va a posicionar. Hay otros que a veces lo único que hacen es el acto en Casa Rosada o eventualmente después alguna actividad cultural en otro espacio. Eso va marcando la punta de qué es lo que quiere que sea su presidencia en términos simbólicos, ¿no? Y estas semanas desde que se alzó con la victoria en el balotaje contra Massa con 11 puntos de diferencia, un porcentaje amplio. Importante. Escúchame vos, que te gustan los numeritos. ¿En qué momento, cuando empezaste a mirar números o a hablar con gente, dijiste, el debate es por cuánto se pierde? O por cuánto gana Milei. El domingo a las 7 de la tarde. Domingo a las 7 de la tarde. No, pensé que... Yo sabía que iba a ser... Yo tardé media hora más que Facu Cruz, así que siento que... No, yo pensé que iba a ser una elección más peleada. Más peleada. Los números que estaba viendo eran elecciones muy peleadas. Sé que hubo encuestas que no fueron publicadas, no fueron difundidas, no fueron circuladas, pero sí que llegaron de alguna manera a un número más parecido. Sí, a un equipo de campaña que ya estaba viendo unos días antes que podía suceder eso. Lo que ocurre fue que esta elección, la gran pregunta y también por donde que invita a reflexionar un poco sobre las encuestas, no de que es un instrumento de que ya no sirve más y hay que sacarlo, sino cómo tomamos las encuestas. A las encuestas uno tiene que tomarlas como un elemento más de información para definir una campaña, ver por dónde vienen los tiros, los humores, las demandas, los apoyos, los rechazos. No es el único elemento, pero es uno más. Pero la dificultad de estas encuestas fue doble, creo. Uno fue que la mayoría de las que circuló en la semana previa a la votación tenían cierto nivel de indecisos y cierto nivel de voto en blanco que hacían que el resultado fuera otro. O Milei 2 puntos arriba, o Massa 2 puntos arriba, o una situación de empate. ¿Por qué? Porque si tenías 5 puntos que te decían que votaban en blanco y 5 puntos que estaban indecisos, entonces esos son esos 10 puntos que después, de hecho, se terminan inclinando para Javier Milei. Claro, sí. O sea, decimos, el voto en blanco no existió, la gente fue, no hubo una baja en la participación. No hubo una baja en la participación, fue la misma cantidad de gente. El voto en blanco fue promedios históricos, siempre en 1.5, pero se está hablando de 5 puntos de voto en blanco, entonces eso te cambia toda la ecuación. Sí, obvio. Entonces, si vos tenés gente que te dice que no sabe todavía quién votar, y tenés gente que te dice que va a votar en blanco, el escenario era uno. A eso hay un segundo elemento, que las encuestas este año creo que hay un consenso generalizado en todos los que se dedican a hacer esto, que es
que había alguna especie de respuesta vergonzante respecto de votar a Javier Milei. Entonces no había como un convencimiento muy fuerte y no se contestaba diciendo, bueno, sí, voy a votar a Javier Milei, porque decía, estoy indeciso, o por ahí voto en blanco. Y en realidad la decisión que se toma al final ya estaba tomada, era que se iba a votar a Javier Milei. Y todo eso después se termina confirmando el domingo. No, si vos agarrás todo lo que era el voto disponible de la primera vuelta, que era Juntos por el Cambio, Schiaretti, Breckman, gente que votó en blanco, gente que votó nulo, todo eso era la bolsa de votos que los dos iban a querer ir a pescar. Asumiendo que iba a estar la misma participación electoral, y vos decís, bueno, va a ir a votar la misma gente, no metés dentro de la bolsa de votos disponibles la cantidad de gente que no fue a votar, porque tampoco sabés cuánto se va a movilizar, es el otro problema de las encuestas. Las encuestas preguntaban cuánta gente iba a ir a votar, y eso lo cruzaban y lo ponderaban y lo evaluaban dentro de las intenciones de voto, pero si después te baja 10 puntos la participación electoral, entonces el escenario es totalmente otro, sobre todo en un balotaje. Entonces si vos agarras solo el voto disponible y la gente que fue a votar, y ves el resultado con el diario del lunes, casi la totalidad de ese voto disponible fue para Javier Milei. O sea, el 90% de Juntos por el Cambio fue con Javier Milei, mucho voto a Schiaretti fue con Javier Milei, mucho voto en blanco y nulo fue con Javier Milei, una parte de voto a Breckman fue con Sergio Massa, una partecita de otro de lo que quedó dando vuelta fue con Sergio Massa, pero si ya vos tenés el 90% o casi la totalidad del voto de Juntos por el Cambio que se fue con Javier Milei, entonces ahí ya el partido estaba terminado, porque por las encuestas se estaban mostrando que 3 de cada 4 votantes de Juntos por el Cambio podían ir con Javier Milei, y eso te dejaba la cancha mucho más emparejada. Y ahí, bueno, ya con eso se terminó el partido. Lo cual también abre un montón de preguntas de qué tolerancia va a tener el electorado para las medidas que se vienen, porque eso no es voto propio. De alguna forma, está mal decirlo, pero vamos a decirlo, es voto prestado, de alguna manera, porque no es voto propio. Claro, sí, sí. Y te pregunto, ¿no? Todo pareciera que los gobernadores van a tener como un rol muy importante en esta... La Liga de los Gobernadores. La Liga de los Gobernadores. Tenemos 2 ahora. Tenemos en esta próxima etapa, y que hasta los gobernadores que podrían ser más cercanos a Javier Milei, digo, porque fueron gobernadores de Juntos por el Cambio, están, ¿no? Pareciera, aunque sea en términos tipo públicos, están adoptando una postura como de cierta reserva. Sí, de hecho no se reunió con los gobernadores de Juntos por el Cambio, no. Sí con los peronistas, entiendo. Sí. O hubo al menos un diálogo ahí. Sí, Francos fue el día que se juntaron los gobernadores peronistas en el Banco Provincia, pasó por la reunión. Acá lo que estamos viendo es que se está modificando todas las pautas del sistema político argentino como lo conocemos en los últimos años. Cuando eso empieza a pasar, hay que esperar que baje un poco la espuma y todo se acomode para que, todos tomen posición de alguna manera. Pero hoy lo que vos tenés es que las 2 principales coaliciones de la última década están redefiniendo su liderazgo. O sea, Juntos por el Cambio sigue redefiniendo su liderazgo desde que perdió la presidencia en el 2019. Y no ha logrado definir su liderazgo ni siquiera en este proceso electoral. Porque la PASO supuestamente servía para definir quién iba a ser el líder o la líder de Juntos por el Cambio. Eso no ocurrió. Porque, además, a eso se le suma también que Mauricio Macri sigue estando activo dentro de Juntos por el Cambio. Por él no participa tanto de las mesas, no se sienta en las reuniones políticas, pero está presente. Habla en nombre de. Habla en nombre de, con tiene la voceros. asunción de su primo. Exactamente, pero tiene sus voceros, tiene sus representantes en esas mesas, habla a través de los medios. Entonces ahí hay una especie de liderazgo en donde hay una disputa entre si los votos son de Juntos por el Cambio o los votos son de Mauricio Macri. Esto es algo que le pasa a los espacios políticos, ¿no? Claro. Cuando los espacios políticos trascienden a sus líderes fundacionales, es que el espacio político sigue independientemente de su líder. Y eso no termina, y eso es justamente un punto de madurez para los espacios políticos, sean partidos o coaliciones. Eso no está pasando en Juntos por el Cambio todavía, porque su líder sigue activo, habla a través de todos estos medios que mencionamos, de alguna forma marca pauta de estrategia, y cuando el resto de los actores del mismo espacio político quiere ir para otro lado, se generan esas tensiones. Pero Juntos por el Cambio todavía no puede trascender el liderazgo de Mauricio Macri, porque Mauricio Macri habla, y de alguna manera el electorado también se mueve. O bien Mauricio Macri habla sabiendo que el electorado se va a mover. Digo, lo que se conoce como el pacto Acasuso, el acuerdo entre Macri, Milei y Patricia Bullrich, fue un pacto que tiene 2 lecturas. O ellos planeaban
decir, bueno, vamos a acompañar a Javier Milei para que el electorado de Juntos por el Cambio acompañara después a Javier Milei, que es lo que termina pasando, o la inversa. Ellos sabían que el electorado de Juntos por el Cambio se iba a volcar por Javier Milei, entonces se anticipan diciendo, bueno, tenemos que ir con él porque nuestro electorado va a ir para allá y si no lo vamos a perder, si no tenemos de alguna manera esa presencia todavía que se sientan identificados con nosotros. Entonces, eso le está pasando a Juntos por el Cambio y ahora aparece de vuelta esta horizontalidad en donde y esta desconexión donde por un lado está Mauricio Macri, por otro lado están los gobernadores, después el grupo de legisladores, sigue estando la UCR que trata de acomodarse, el PRO que está en un proceso de ebullición muy fuerte. En el medio de todo esto, el PRO tiene 3 gobernaciones. Esto es algo que ni siquiera en 2015 pasó. Porque solo tenían provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires, ahora está Entre Ríos, Chubut y Ciudad de Buenos Aires. Sí, y en Entre Ríos está Frigerio que es porteño. No, y que... La verdad... No, pero sí. Digamos la verdad, vos querés silenciar la verdad, mano. No, digo que está Frigerio, que es el que más se ha desmarcado un poco de esta posición tan dura del PRO, ¿no? Si bien él es del PRO. Exacto. Entonces, todos ellos están como tratando de acomodar de alguna manera y aparece... Eso le pasa a Juntos por el Cambio. Y el peronismo está en un proceso similar. Digo, el peronismo cuando pierde elecciones aparece la redefinición de su liderazgo nacional. Todavía no sabemos para dónde va a rumbear todo eso. Y por lo menos las primeras semanas parece que es todo más civilizado que en otros momentos. O sea, cuando se perdió el gobierno en 2015... Hubo ya en las semanas posteriores bastantes tensiones porque los bloques se empezaron a acomodar, los gobernadores se movieron bastante rápido y afloraron un poco las tensiones entre la más kirchnerista y la más pejotista. Sí, acá da la sensación como que todas las internas ya se dirimieron mientras fue el gobierno, o sea, en el transcurso del gobierno y llegaste con algo un poco más. Exacto. Sí, que al menos por ahora habrá una cierta continuidad. No. Y quizás yo ahí también te pregunto, ¿no? Porque Alberto Fernández sigue siendo presidente del PJ a nivel nacional. No por mucho tiempo. Se ha dicho que quieren, o sea, que están con la idea de llamar a elecciones antes, ¿no? Y resolver el tema. Uh-huh. También desde el lado de Alberto han dicho que él piensa resistir en el cargo, no sé cuándo se le vence, creo que el año que viene. Sí, no tengo registro. El año que viene. Pero bueno, esa fue una jefatura que él tampoco nunca terminó de ejercer, exacto. Entonces, y hoy tenés estos 2 espacios que son los que vienen gobernando la política argentina. Los 2 espacios están afuera de la Casa Rosada y los 2 espacios que hicieron se construyeron en torno o se estarían construyendo en torno a ligas de gobernadores, que es algo que pasa en la política argentina. Porque los gobernadores inciden en política pública, tienen su margen de autonomía política es muy alto, dependen financieramente del gobierno nacional, pero en esta autonomía política generalmente son los que construyen las listas que van al Congreso. Entonces, si vos tenés provincias que están necesitadas de fondos, pero en realidad tenés para ofrecerle al gobierno nacional los votos para aprobar sus propuestas políticas y en donde no están estos 2 liderazgos nacionales, o sea, no hay 2 cabezas, no hay un Mauricio Macri y una Cristina Fernández de Kirchner que dicen vamos a ir por acá y todos lo siguen, eso no está presente. Entonces, cuando eso no está, aparecen automáticamente los gobernadores, que son un poco los que coordinan los bloques legislativos. Y el gobierno nacional, que va a asumir a partir de mañana, va a necesitar eso, y las provincias a cambio necesitan transferencia de fondos. Entonces, acá volvemos a tener ese esquema tradicional que ya ha pasado en otros momentos de la política argentina. La diferencia está en que en otros momentos, cuando el gobierno era no peronista, estaba involucrada la Unión Cívica Radical, ya sea presidiendo el gobierno, como con Alfonsín o con Fernando de la Rúa, o bien como socio, con el caso de Mauricio Macri. Por otro lado, había una liga de gobernador, que era la Liga de los Gobernadores Peronistas. Hoy ninguno de los 2 está en la Casa Rosada. Hay 2 ligas de gobernadores con identidades políticas distintas, también porque tenemos un mapa político argentino mucho más colorido. O sea, ahí el peronismo no tiene los 3/4 partes de las gobernaciones argentinas como tradicionalmente lo ha tenido cuando le toca hacer oposición al gobierno nacional. Hoy tiene 9 provincias. Juntos por el Cambio tiene 10 provincias, de las cuales hay 3 que son espacios provinciales. Yo tengo todavía mis dudas de cuánto tiempo van a estar dentro de Juntos por el Cambio. Y después tenés otros espacios provinciales que fueron ganando las provincias, ¿no? Bueno, Misiones, que viene hace tiempo, Neuquén va a seguir en la misma línea, Santa Cruz también se suma, que bueno, que es alguien, como decíamos, que está dentro de Juntos por el Cambio, y así sucesivas cosas, que es algo, esto sí que es algo nuevo de la política argentina, y hay que ver cómo se dan todos esos procesos de acuerdo, porque de alguna manera el gobierno viene con una agenda disruptiva para cambiar todas las variables de los modelos que conocemos hasta ahora. Sí, y cómo conviven, ¿no? Porque digo, en el balotaje
el mapa se volvió a teñir de violeta, Ujú. pero Javier Milei no tiene ningún gobernador propio. No tiene ningún gobierno propio, tiene alrededor, estos son datos que relevó la Red de Innovación Local, tiene alrededor de 6 intendencias sobre más de 2.000 que tiene el país, y tiene el 15% de la Cámara de Diputados y el 9% del Senado. Entonces, el sistema político también le está dando la chance de decir, bueno, estamos dejando respetar las tradiciones de la política argentina, que es que la línea sucesoria es del mismo espacio político, entonces ubican a la presidencia provisional del Senado, ubican a la presidencia de la Cámara de Diputados, a pesar de no tener los números. El sistema político le dice, bueno, seguimos con nuestras tradiciones y es tu tiempo de gobernar, porque es lo que suele pasar en un presidencialismo. El primero que mueve las piezas del tablero de ajedrez es el presidente. Están todos esperando que el presidente mueva para empezar a marcar la agenda del rumbo económico, social, político, cultural, que esta es otra cosa nueva, que todavía no la sabemos. No, y que los 2 primeros años en general, ¿no? Digo, cuando siempre se dice que alguien, bueno, ahora hay que ver también cómo se desarrolla esa parte, pero que los presidentes electos tienen como un changüí, tienen un changüí de la sociedad que les da como un margen de tiempo para La luna de miel. para Sí. ver qué onda, y también del sistema político. El sistema político deja Va viendo qué onda también. ver qué onda, bueno, dale, te apoyamos en esto, te acompañamos en esto. Porque hay 2 años hasta que recién se vuelve a plebiscitar el gobierno. Exacto. Esas lunas de miel también dependen mucho de los resultados que logra el gobierno. Y acá es bueno conectar con lo que charlábamos antes del voto y de cuánto pescó de ese voto disponible. Hay un tema con los presidentes electos cuando ganan con mucho apoyo, hablamos de 55 puntos, decenas de millones de votantes acompañándolo, una ventaja respecto al segundo, eso habla de una legitimidad electoral importante. El error que cometen a veces los presidentes es que cuando piensan que ese voto es propio y responde enteramente a ellos, a sus características personales y a su liderazgo, se asumen de alguna manera mesiánicos. Y en eso asumirse mesiánicos, les cuesta a veces entender que el rumbo tiene que ser corregido o tal vez las decisiones que van a tomar van a generar un costo, pero el electorado ese que lo fue a apoyar masivamente y mayoritariamente va a aguantar. El tema que podemos estar presentes es que si ese voto disponible no era voto propio de la Libertad Avanza, sino que en realidad era voto de Juntos por el Cambio, que prefería una opción de cambio desde afuera, una opción de cambio desde adentro, que era lo que simbolizaba Massa, ese voto posiblemente sea el menos tolerante para que no haya soluciones, si no ves soluciones rápidas. Entonces, si vos no ves soluciones rápidas, entonces la luna de miel se te va a hacer mucho más corta. Acá hay 2 antecedentes regionales que yo creo que Milei debería prestar atención, no sé si lo está haciendo, que son los de Gustavo Petro y los de Gabriel Boric. Son presidentes electos en el polo programático totalmente opuesto a él, son dirigentes de izquierda, identificados con el progresismo, que construyeron espacios progresistas, pero los dos tuvieron lunas de miel muy cortas. Incluso Boric cuando gana con una mayoría legislativa un poquito mayor que la Libertad Avanza, pero seguía siendo minoritario, construye una mayoría más amplia sumando al Partido Socialista, tradicional del tema político chileno, y empieza a gobernar, pero la luna de miel le duró 2 meses y medio. A partir de ahí empezó a bajar y la desaprobación fue superior de la aprobación. Sí, no logra ni siquiera reformular la Constitución. Claro, después en el medio aparece el gobierno identificado con el proceso constituyente, entonces el proceso constituyente cae porque era un plebiscito contra el gobierno. Y que fue una de las grandes promesas de campaña, que uno tendería a pensar, Claro. lo primero que tiene que hacer Boric es hacer esto. ¿Pero qué propuso Boric? Venía a cambiar todo el sistema chileno. Sí. Desde otro... por otro lado. Se pasó 20 pueblos. Claro. progre. Venías de otro lado, pero vino a cambiar el sistema político chileno, el sistema económico chileno. Venía a cambiar todo el esquema de relación Estado-mercado y a generar modificaciones importantes en la sociedad chilena. Suena parecido. Suena parecido. Gustavo Petro lo mismo. Lo que pasa es que Colombia venía con gobiernos tradicionales de derecha y gana finalmente a alguien de izquierda, que no era de esa centroizquierda que fue el Partido Liberal en su momento en Colombia, sino que era alguien volcado más a la izquierda, que además venía incluso de su experiencia militante guerrillera en el M-19, algo totalmente revolucionario para Colombia. Gana también desde el mismo lugar que Gabriel Boric, gana con una mayoría no legislativa,
pero sí la construye después que gana la presidencia. Incluso suma al Partido Conservador, suma al Partido Liberal, el Partido de la U, que era el que había fundado Uribe en su momento, y tiene una coalición muy fuerte para implementar sus reformas. Tira en el Congreso la reforma de salud, la reforma de educación, la reforma política. Las 3 reformas fallan completamente. En menos de 3 meses cae la popularidad y empezaron incluso a generarse movilizaciones en contra de su gobierno. Entonces, eso muestra que las lunas de miel en América Latina están siendo muy cortas y que los electorados de alguna manera confluyen hacia opciones que les terminan dando su confianza, pero no tienen una identificación ni programática, ni ideológica, ni personal con el presidente que termina siendo electo, sino que de alguna manera terminan diciendo, bueno, él va a generar los cambios, confío en él, no es mi primera preferencia, pero por ahí es mi tercera, mi cuarta, pero prefiero esa preferencia al otro. Eso muestra que la mecha para esos electorados es muy corta. Y posiblemente, Javier Milei cuando asuma y empiece a gobernar, no se dé cuenta de esto, pero sea algo que ocurra. Digo, si el voto disponible era mayoritariamente cambiemita y él lo conquista, no es un voto libertario, es un voto o no peronista o cambiemita o con las identidades que sea, pero que va a estar esperando soluciones rápidas y va a ser el electorado que va a tener más mecha corta. Entonces, yo no sé cuánto tiempo va a tener para ofrecer soluciones rápidas, porque este electorado lo que va a esperar es que la inflación en unos meses empiece a bajar drásticamente. Y en algún momento vos podés decir que en realidad todo esto viene de los errores del ministro de Economía anterior, pero en algún momento ese argumento se acaba. Porque la experiencia de Chile y de Colombia lo muestran así también, ¿no? Porque el argumento de, bueno, es todo culpa de los que vienen antes, ya llega un momento donde la sociedad te dice, bueno, te votamos a vos para que lo resuelva, o sea, resolvelo. Que es un Nos poco pasó lo a que nosotros le y pasó, a Macri. que es un poco lo que le pasó a Alberto. Exacto. Digo, con esto de que siempre hubo todo un debate también en torno a toda la discusión con la renegociación de la deuda, que él debería haber hecho discursivamente mayor hincapié en el estado de situación, en la herencia, etcétera. Pero digo, Sí, a la gente también le pasa que es, bueno, pero vos te presentaste a elecciones, yo fui y te voté, porque indudablemente vos habías estudiado el cuadro de situación y podías mejorar las cosas, ¿no? No, Como que en algún punto termina pasando eso. Y Macri escribió en 2 libros que su problema fue que no explicó suficiente la herencia que le quedó. Está esa idea como en los 2 gobiernos de nosotros no explicamos lo suficientemente bien el estado de situación en que lo agarramos. A la gente no le importa, la gente te votó para que resuelvas ese estado de situación, no para que se lo expliques. De hecho, fíjate que Macri y Alberto tuvieron lunas de miel más largas, generalmente lo que duran las lunas de miel en los sistemas presidenciales. Lo que pasa es que ahora estamos viendo fenómenos de lunas de miel cortas. Y Macri muchísimo más que Alberto. Claro, bueno, Macri de hecho termina ganando las elecciones de 2017 y ahí dice, este es el momento, vamos a la reforma previsional. Y cuando va a la reforma previsional y se genera todo el conflicto que se genera en la calle, ahí es donde el gobierno empieza a caer. Y después tiene que apostar al FMI y así sucesivamente. Entonces, después de ganar las elecciones legislativas es donde Cambiemos empieza a desbarrancar un poco en el ámbito de gobierno. Pero fueron esos 2 años. Alberto en el medio tuvo la pandemia. O sea, llegó a 80% de nivel de popularidad. Tenía dirigentes opositores que decían, usted es el comandante de este barco, estamos todos atrás suyo. Ahí, y cuando se sube a eso, ¿qué termina ocurriendo? Cuando empieza a caer un poquito, van contra lo de Vicentín. Y no se baja a tiempo de eso tampoco. Y claro, entonces cuando eso ocurre, ahí la agenda no pandémica termina sobreponiéndose sobre la agenda pandémica y ahí es donde se termina quebrando y empieza a aparecer la desaprobación por encima de la aprobación, justo en ese momento. Y ahí otra vez, bueno, confluye todo el votante no peronista y voto peronista, que incluso estaba viendo que el gobierno no funcionaba, y ahí ya empieza todo un cardo ruso que empieza a generarse y agrandarse, en donde después ya no hay manera de frenarlo porque los niveles de desaprobación eran muy altos. Después a eso le sumamos crisis económica, toda la discusión de la inflación, terminar de renegociar la deuda. Entonces acá tenemos un proceso un poco más largo de luna de miel, otro proceso un poco más corto, y es posible que Javier Milei se enfrente todavía a un proceso mucho más corto porque viene de 2 crisis económicas acumuladas, de problemas de emisión acumulados, de problemas de deuda no acumulados. es el mismo estado de situación en el que Macri agarró la economía en 2015. Exacto. Y a mí lo que me preocupa específicamente es que estamos frente a un actor político totalmente novedoso que muestra por momentos niveles de improvisación altos y en donde va a asumir el día de mañana y todavía nadie tiene la más pálida idea de cuál va a ser el programa económico. O sea, lo único que sabemos es lo que publicó Bonelli ayer. O sea, el programa hay funcionarios incluso que no se sabe qué van a ocupar ciertos cargos. Sí, y como que en realidad quizás una de las, los grandes caballitos de batalla que era... dolarización. No, y que era cerrar el Banco Central, un poco con la designación de Caputo.
en palabras de Caputo, mientras él sea ministro de Economía, que también podemos pensar que va a un esquema parecido al de Mauricio Macri, de varios ministros de Economía, digo, para cumplir diferentes etapas. El Banco Central va a seguir Hoy lo existiendo. dijo Bausili. Claro. Bausili. Sí, lo comunicó. Entonces, si vos tenés un gobierno que resulta electo, pero había alguna idea de qué hacer con la economía, más o menos las líneas directrices decían, bueno, vamos a hacer esto, vamos a ir por acá, etcétera. Cuando empieza esa transición de 2 semanas en Argentina, ahí empiezan a formarse los equipos. A ver, la mesa chica de la Libertad Avanza la conocimos el lunes 20 de noviembre. Ahí sabíamos cuál era la mesa chica de la Libertad Avanza. Hasta ese momento no lo sabíamos. Yo no tenía la más pálida idea, no sé si ustedes la conocían, pero nadie sabía quiénes eran los voceros, quiénes eran los que estaban, los que decían. Ahí empiezan a aparecer. Ahí empiezan a aparecer las caras que dicen, bueno, estos van a ser los que van a tener los roles más importantes. Ahí los empezamos a conocer. Decir, bueno, este viene de acá, este viene de allá. ¿Por qué? Porque es un actor político totalmente nuevo. Se formó hace 2 años y ganó la presidencia. Rompió con todas las tradiciones y las prácticas usuales para ganar elecciones en Argentina. No tenía una estructura federal, había provincias donde no había partidos políticos ni dirigentes. Generaron un esquema en donde cada legislador que termina siendo electo terminó pagando por su propia candidatura. Eso es un esquema de financiamiento que, además de tener varias aristas complicadas en términos legales de qué se puede y qué no se puede hacer, fueron a buscar candidatos que hicieron sus propias campañas, que no tienen una tradición de vinculación política con el espacio que se estaba construyendo. No hay una orgánica de la Libertad Avanza. No tenés estructuras de base, no tenés locales. Funciona todavía, estamos viendo que funciona un poco en el ámbito de las redes virtuales, a través de distintos espacios de conexión, con un espacio de juventud que es el más militante y más cercano, y el resto son dirigentes que se acercaron a un hotel. De hecho, con un creo cambio que... muy fuerte. Con un cambio muy fuerte, digo, en algunas áreas, como, no sé, yo me acuerdo después de las PASO, donde Javier Milei en esa entrevista, que en A Dos Voces, que va con Victoria Villarroel, dejan claro que el área de seguridad y defensa, que no se entendía muy bien cómo eso se iba a instrumentar, pero que iban a estar en la órbita o donde Victoria Villarroel iba a tener un rol muy preponderante, cosa que al final no pasó, porque digo, esas 2 áreas quedaron en manos de la otra fórmula presidencial que quedó afuera de cara al balotaje. Creo que la única ministra que él ya había medio adelantado y queda es la de Petovelo. Claro. Sí, y Mondino. Sandra Petovelo. Sí, y Mondino. Que se había mostrado un poco antes y no mucho más. No. Y no mucho más. Todos los otros nombres con los que podíamos fantasear, cercanos a Javier Milei, no sé, Ramiro Marra en algún momento. Lilian Emoy. Bueno, eso no, pero... pero no hubo. No pasó. Y tampoco hubo un desembarco tan fuerte en un principio de Juntos por el Cambio en las primeras líneas. Yo sobre eso Por te quería eso, preguntar, totalmente Facu, nuevo. Todo esto es totalmente nuevo. porque vos decís que el electorado de Juntos por el Cambio que lo apoyó a Milei va a ser el que menos paciencia va a tener para esperar los resultados. Yo lo pienso incluso al revés, porque yo soy votante de la Libertad Avanza, ¿no? Yo voté este conjunto de ideas, este equipo que más o menos de gente que se veía, esto que decíamos, ¿no? Marra, y los nombres que había sonando para Banco Central, Economía, que al final ninguno fue. Ocampo, por ejemplo, Carlos Rodríguez. Yo voté ese conjunto de ideas, este proyecto, este modelo que a grandes rasgos Milei iba comentando. De repente me encuentro con que asuma el gobierno, iba Bullrich, el Petri, Caputo, no hay dolarización, de repente capaz tampoco son 8 ministerios, sino que son más. Hay un montón de peronistas. Hay un montón de peronistas. Entonces, yo digo, como votante de la Libertad Avanza, no estoy siendo más estafado que incluso el votante Cambiemos, que se está llevando un gobierno con dirigentes macristas. Sí, ahí es interesante lo que planteas porque ahí entra siempre la tensión entre lo que es el voto sincero o el voto estratégico. Entonces, asumimos que el votante de la Libertad Avanza era mucho más sincero porque tenía alguna conexión con Javier Milei en términos de ideas, ¿no? Programático, ideológico, o en términos de liderazgo, las características personales, la motosierra, el pelo, la campera de rock, la renga, el show, los deditos para arriba, la foto, o sea, toda la estética, decís, bueno, vos tenés una conexión con la persona. Y además, el vínculo de conexión con su electorado más cercano tenía que ver justamente con ese punto que marcás, el venir a cambiar totalmente. A cambiar todo. De hecho, el eslogan es ese, no se puede hacer algo distinto con los mismos de siempre. Exacto. ¿Y qué tiene su gabinete? Los mismos de siempre. Ese es el voto anticasta, por decirlo de alguna manera. Entonces, en estas 2 semanas, el principal voto dañado o potencialmente perdido sería ese. Pero vos de alguna manera también estás teniendo discursivamente, y eso lo ves cuando por ahí empezás a
a leer algunos mensajes en redes sociales. Vieron que las redes sociales nos muestran solo lo que nosotros queremos ver, pero si vos rompes un poco alguna burbuja y te vas un pasito más allá, empezás a encontrar alguna reformulación de ese discurso. De, bueno, sí, está bien, es la casta la que tenemos que cambiar, pero acá hay gente que se está dando cuenta que tiene que dejar de ser casta, tiene que empezar a trabajar para que no haya más casta o que venga otra casta. O sea, tenés una reconversión de eso. Vas a tener una reconversión ahora respecto de la discusión impositiva y ellos mismos la van a plantear. O sea, ahora ¿cuál es uno de los problemas de gestión que tiene el gobierno? El impuesto país. El impuesto país es el que más recaudación está dando al gobierno. Entonces, si vos lo sacás completamente, lo cual te haría abaratar el dólar tarjeta, por ejemplo, o el dólar turista, o cualquiera de ellos que tiene ese esquema impositivo, estarías lejos de la meta fiscal. Entonces vos ahora estás desembarcando y viste que tu propuesta electoral decía, bueno, esto hay que cambiarlo todo y borrarlo de un plumazo, y cuando vas a llegar vas a decir, che, mirá que si tocamos esto, rompemos esto acá. No, o el avance, de algunos gobernadores que están pidiendo que se vaya atrás con el impuesto a las ganancias. Con el impuesto a las ganancias y con la devolución de IVA. Porque se dejó de recaudar y ideológicamente, eso sería algo que en este gobierno, en este nuevo gobierno que comienza mañana, no debería pasar, pero qué sé yo, si es parte de una negociación más general, quizás sí, no lo sabemos. Yo ahí veo entonces en ese votante más cercano un convencimiento de que en realidad Javier Milei sabe lo que tiene que hacer. Y ahí tenés una conexión mucho más personal. Entonces están identificados con él. Sí, un voto de fe a él. Claro, ni siquiera con su espacio, ni siquiera con los alrededores, nada. Es bueno, es él. Y él sabe lo que está haciendo, porque siempre sabe lo que está haciendo. Entonces tenés ahí la construcción de un liderazgo que además está mostrando que es un liderazgo que no va a querer intermediación política. Que mañana no hable a la asamblea y se dé vuelta y le hable a los que estén en la plaza. Entonces habla de un comportamiento propio de un dirigente populista. ¿Lo ubicamos como un populista de derecha? Sí, pero sigue siendo un populista. ¿Por qué? Porque la práctica es de conexión directa con su ciudadanía o con sus votantes, sin intermediación de espacios políticos. Sí, o esta idea de centralizar la toma de decisiones, ¿no? Que exacto. Dijo, yo no, me puedo juntar con Macri a comer, pero no voy a negociar con él puestos en mi gobierno, va a ser una definición mía personal. Más allá de después si eso sucede o no. Sí, la narrativa que él ha tenido para los nombramientos en su gabinete es yo hablé con ellos. Exacto. No Macri me los impone a mí. Después, yo lo que creo donde puede llegar a venir la primera pérdida de apoyo es más en este voto disponible que capturó y de Juntos por el Cambio. ¿Por qué? Porque también el votante de Juntos por el Cambio que confió en Larreta, que confió en Bullrich, es un voto que cuando fue a elegir en un balotaje primó mucho más la crisis económica, o sea, el voto económico y el no peronismo o el voto antiperonista, porque Massa podía simbolizar algo más transversal, algo distinto, un cambio, lo que charlamos la vez pasada, este cambio epidérmico, es decir, bueno, una nueva forma de gestionar los asuntos públicos, una nueva construcción de liderazgo que por ahí encantara de vuelta a las masas y lograra una ampliación y rompiera un poco con esta grita. Termina acompañando a Javier Milei, pero no siendo tampoco Javier Milei su primera preferencia. Por ahí Javier Milei era su tercera preferencia en una elección paso, o cuarta preferencia en una elección paso. Claro, pero vos después elegís con los que hay disponibles. Con los dos que tenés. Entonces, vos decís, bueno, a ver si lo puede resolver, porque en realidad lo único que quiero es que el gobierno cambie y haya un cambio de color político. Ahora, si este nuevo gobierno electo no va a resolver los problemas, entonces vas a decir, che, no, bueno, en este gobierno no lo estoy apoyando. Y ese es un momento en donde creo que puede llegar a ser complicado, porque no sabemos tampoco cómo puede reaccionar el nuevo gobierno electo cuando empieza a perder apoyo ciudadano, o sea, cuando las encuestas empiece a bajar. Vos arrancás de base con 55 puntos. Siempre un presidente cuando resulta electo está en torno entre 60 y 70 puntos, porque es el efecto ganador. Entonces la imagen va a estar y aprobación va a estar entre 60 y 70 puntos. Creo que los primeros números muestran de que va a estar en torno a 60, no va a llegar a ese 70, que generalmente es común en América Latina, pero me parece que Milei va a estar en torno a 60. Son 5 puntitos más de lo que ganaste y después en un momento vas viendo a ver cómo viene esa línea. Si en un momento rompe los 50 puntos, entonces ya es como una primera alerta. Ahora, cuando rompa los 40, eso generalmente pone nerviosos a los dirigentes políticos, decir, che, ¿qué estamos haciendo mal? Y por lo menos, de vuelta, como es un actor nuevo, lo único que sabemos es cómo funciona en la televisión. Obvio. Entonces, solo sabemos cómo reacciona Javier Milei en la televisión cuando hay algo que no le gusta. Se enoja. Entonces, ¿qué va a pasar cuando se rompa el piso de los 40 puntos? Va a haber una cadena nacional y va a empezar a los gritos. O va a empezar a tomar medidas, a decir, no, bueno, ahora ustedes van a entender, vamos a implementar esta medida para que aprendan. No sabemos porque es totalmente nuevo.
Entonces no sabemos cómo va a ser el estilo de ejercicio del liderazgo presidencial, porque hasta ahora lo único que tenemos es conocimiento de cómo se maneja en la tele. Bueno, algo que dice Moreno sobre esto que vos estás diciendo que me parece muy interesante, y lo repetí varias veces, es que él, al ser un dogmático, él cree realmente en estas cosas que dice, que para nosotros son locuras, digo, son fórmulas que no van a funcionar, que no pueden realizarse. Él está convencido de que son así, no es que le miente a la gente. Entonces, cuando vea que aplicando las fórmulas con las que él se formó, en las que él cree, no funcionan en la realidad efectiva, ¿qué va a pasar a él cuando se le deforme ese librito que él leyó? Digo, como decía, se va a enojar, se va a deprimir. Eso es como la gran incógnita, ¿no? De acá a los próximos, que puede ser 6 meses o... Es que si vos ves el plan económico que publica Bonelli ayer en Clarín, vos ves que muchas cosas es mantenimiento de las medidas económicas de estos años. No hay una modificación de las herramientas drásticas y radicales como proponían electoralmente que iban a hacer. Todo se está quedando bastante estable. Donde sí va a haber es, bueno, los lugares en donde había obviamente inyección de recursos de parte del Estado para que se sostuvieran o crecieran, entonces ahí sí va a empezar a cortarse eso. Entonces, ¿dónde ves eso? Lo ves en universidades. ¿Dónde lo ves en subsidios. ¿Dónde lo vas a empezar a sentir? Lo vas a empezar a sentir en los recursos que a vos te entren y cuánto te va a costar vivir mes a mes. Entonces vas a congelar toda la erogación de recursos de parte del Estado a políticas, por un lado universidades y por otro lado subsidios, vas a liberar algunos precios y vas a dejar que la inflación de alguna manera acomode y balancee las variables económicas, ¿no? Ahora, si eso le empieza a generar un efecto positivo en una baja de la inflación, entonces le va a ir resolviendo el problema. Si eso no lo frena, entonces ahí es donde ya se está alejando. Si vos agarrás el programa de Bonelli, ya se está alejando de su programa electoral económico más puro y radical. Entonces, y ahora también apareció otro tema. Bueno, todavía están trabajando en el proyecto de ley Ómnibus. O sea, van a mandar un paquete de reformas que van a discutirse en sesiones extraordinarias durante todo el verano. A esto también agregar un componente. Hay, no sé si la totalidad, pero te diría que el 85% de la bancada de la Libertad Avanza es la primera vez que pisa un órgano legislativo, es la primera vez que va a haber un dictamen, la primera vez que va a tener que ir hasta la mesa de entrada a llevar un proyecto de ley. A Martín Menem ya lo corrigieron. Sí, eso iba a comentar. Van a tener que aprenderse un reglamento, entonces vas a tener gente que va a estar trabajando ahí por primera vez en su vida porque no tiene ni trayectoria ni carrera política, van a tener que tener asesores, va a tener que manejar administrativamente un despacho. Lo más básico, pedir la clave de Wi-Fi, abrir la casilla de mail, toda una serie de cosas que, bueno, a veces lleva su tiempo a aprender. Uno tendería a pensar que el rol de Francos va a ser como mucho más importante que el de Martín Menem. Sí, a ver, depende qué vaya a ser el ministro del Interior. Vos pensemos... No, digo, o sea... Como gestor político. Digo como gestor político, porque el Congreso es el lugar donde se tejen los acuerdos, y ya un poco lo adelantó también Mauricio Macri, que ellos van a negociar ley por ley. Bien, pero a ver, hay algo interesante, porque vos decís, bueno, vas a gestionar los acuerdos, pero para eso tenés que tener más o menos a la tropa propia ordenada, sabiendo qué es lo que tienen que hacer. Si son referentes que nunca tuvieron algún ejercicio de construcción legislativa o de discusión pública en torno a un proyecto de ley, cuando empiecen a sentarse a negociar y primero lo van a tener que cerrar internamente, y hay gente que va a tener que entender del tema. Entonces vos tenés distintas procedencias, entonces vos vas a estar tocando incentivos económicos. Entonces los legisladores tienen que saber qué es lo que están tocando, cuáles son los regímenes impositivos, eso es conocerlos, ir a ver, que tengas asesores que te digan, bueno, esto es lo que queremos tocar, esto es lo que queremos cambiar. Y si por ahí o no lo comprenden, o no entienden, o no saben, o les lleva mucho tiempo, digo, eso lleva tiempo también, ¿no? Ya estamos hablando de la diaria. Y en ese llevar tiempo, bueno, la maquinaria va a tener que empezar a moverse rápido si van a querer construir esos acuerdos, lograr esos acuerdos, y vas a tener conjuntos de legisladores que van a empezar a empujar iniciativas que no tienen práctica legislativa contra legisladores que hoy están parados en la oposición y van a decir, nosotros ya sabemos cómo funciona esto, hay que esperar que lleguen y discutan, pero primero pónganse de acuerdo ustedes. Entonces ahí hay que ver cómo va funcionando todo ese espacio político. A mí me pareció clarísimo cuando se reunieron la semana pasada y convocaron a sus legisladores, los senadores por un lado, los diputados por el otro. La frase de Franco fue, nos juntamos para conocernos. No lo había escuchado. Entonces, si se juntan para conocerse y ahora tienen que discutir un proyecto de ley la semana que viene para ver en qué anda cada uno. Claro. Que en un principio
Digo, Massa logró en las elecciones generales que Unión por la Patria sea la fuerza más votada. Digo, en las generales, que es la que cuenta para Claro. la conformación, La conformación. de las cámaras. O sea, digo que el peronismo, más allá de que pierde las elecciones, bueno, digo, más allá de que pierde las elecciones, logra tener una conformación en el Congreso interesante, digo, para la etapa que viene, y con un radicalismo que logró unificarse, pero que está a los tiros, o sea, Junto por el Cambio. con el PRO. Sí. Y con la unión, con la coalición cívica que ya abandonó el bloque. Entonces digo, no es que tenés que hablar con dos interlocutores, ¿no? No te que un montón. Tenés que hablar con un montón. Y después, bueno, el peronismo cordobés, que también tiene su propia... De hecho, voy a pasar el chivo a un amigo. Pablo Salinas publicó ayer un hilo muy interesante en Twitter de cómo es el congreso que se viene. Pablo es politólogo, pero además tiene mucha experiencia de trabajo en Cámara de Diputados. Los conoce prácticamente todos, conoce los pasillos. Y se puso a porotear cómo quedarían los bloques. Vos agarrás el gráfico de la Cámara de Diputados y es una cámara muy parecida a cuando asumió Néstor en el 2003. Un bloque celeste-azul que resalta, que es el que aparece un poco como el mayoritario, y después un montón de otros bloques, 2 bloques medianos y después un montón de otros bloques chiquitos, con distintos nombres, identidad de esto, producción y lo que sea, pero de vuelta, bancadas de 4, 5, 1, 2... Si vos tenés que ir a negociar un paquete de leyes y llegar a una mayoría cuando arrancás de 15% en una cámara y 9% en la otra, que lo que tenés que tratar de hacer es, bueno, agarrar bloques que sean grandes, porque si vos negociás con un jefe de bancada y ese jefe de bancada te trae 40 votos, ya estás mucho más cerca de esa mayoría. Claro. Ahora, si vos tenés que ir teniendo después una negociación con cada uno de los mini bloques para que te sumen, es mucho más difícil, es mucho más costoso en términos de tiempo tratar de juntar a todos esos, porque si alguno no quiere algo o te pide cambiar algo que otro que conseguiste lo tenés, ganas uno, perdés uno. Entonces, ahí es donde vamos a estar viendo, y esta va a ser, creo, la prueba de madurez de la Libertad Avanza como organización política. Y acá es donde tal vez, si ahora rompieron con todas las tradiciones de la política argentina, tal vez ganando la elección presidencial, tal vez sea ahora en el momento de gobierno donde las tradiciones de la política argentina le vayan poniendo un freno, Claro. en donde veamos qué nivel de tolerancia tienen para decir, bueno, al final no es tan sencillo cambiar radicalmente un Las sistema. cosas. Además de esta expertise que vos traes, que me parece pertinente, y de que no se conocen y qué sé yo, me parece que hay algo que decía Iván, creo que fue un Futuro que esta semana pasada, que decía: no son legisladores, son una banda de bandidos. Decía, como esta cosa de cuando vos abriste las listas para que la compre cualquiera, bueno, entra un montón de gente a lo largo y ancho del país, lo que tiene diferentes intereses, diferentes expertise, diferentes conocimientos, que no son solo una tropa desordenada, que en el peronismo en algún momento también le puede haber pasado, digo, que tengas interbloques, que tengas tensiones, gente que no te responde, pero al fin y al cabo, político de carrera y una identidad como el peronismo que te ordena en fin último. Acá tenés toda una banda de gente que ya se ha bajado, que ya ha armado monobloques y que después son random, gente que no sabes de qué son, qué intereses tienen, de qué saben. No es solo una falta de expertise, sino que hay como una desconexión total entre ellos como funcionarios, como legisladores, que va a ser como muy difícil de agrupar y de ordenar, partiendo además de esto que vos decías, ¿no? Una base muy baja, de que creo que son 40, 30 y pico. 38. 38, sí. 38 contando a el partido FE, por ejemplo, que es Pablo Anzaloni, que fue legislador, entró por Cambiemos, después armó un bloque y se empezó a llevar mejor con el peronismo. Viene del partido FE, o sea que viene de Huatre, provincia de Buenos Aires. Es un sindicato, era el sindicato de Momo Venegas, que había tenido su vinculación con el peronismo, después se pelea con el kirchnerismo y pasa a ser un poco como la pata peronista de Cambiemos. Anzaloni entra, ahora tiene una bancada de unos 5 legisladores, porque también hay de otras provincias, pero fue el primero que dijo, este no es el cambio que estamos teniendo, porque está viniendo Macri y nosotros nos vamos a abrir de esto. Y el partido FE es el que le da la estructura en muchas provincias para presentar diputados nacionales, porque el partido de distrito es el que presenta la lista nacional. Vos podés tener el partido a nivel nacional reconocido porque lo tenés en 5 provincias, pero si lo tenés en 5 provincias, hay otras 19 que necesitas tener el partido de distrito para poder tener lista de diputado nacional. Sí, pues si no vas con lista corta. Exactamente. Por eso en algunos no llevó senadores. Bueno, Santa Cruz, en La Pampa, en Misiones no llevó partido distrito, no tenía legisladores nacionales, candidatos a legisladores nacionales. En Río Negro, por ejemplo, la que termina entrando es una dirigente de la provincia que en realidad compite con el partido FE.
que ella aportó los fondos personales para tener el primer lugar de la candidatura, y acá te aparece también algo nuevo que incorporó este espacio político a la política argentina, que es la brasileñización de la política. Que es que vos tenés los recursos para ser candidato Y vas y te presentás, exacto. Porque en Brasil legalmente está aceptado que el financiamiento es por el candidato, no es por el espacio político. El financiamiento electoral nuestro viene por la estructura partidaria. El partido es el que lo designa, hay un responsable administrativo contable que es el que presenta los balances, pero el cash entra por la estructura política, porque es una forma también de controlar y ordenar a la tropa. Por eso el monopolio de la representación es partidaria. Brasil no, el financiamiento va a cada dirigente y eso después te genera otras complicaciones, que es cuando tenés que juntar una bancada en el Congreso brasileño. Sí, los bloques en lugar de un bloque tenés 38 proyectos, ¿no?, personales. Tenés Exactamente. Claro, sí. 38 aventureros. El PT tiene un control sobre la bancada que es lo más ordenado, pero después muchos partidos son esto, voluntades personales. Cada uno llegó por mérito propio. Entonces, ¿por qué vos le tenés que hacer caso a alguien que no te puso en la lista, sino que lo hiciste propio? Entonces, posiblemente esa brasileñización de la política que haya incorporado la Libertad Avanza ahora, que le reeditó en términos electorales porque logró buenos resultados, ahora en el momento de apretar los botones se le genere una complicación, porque todo eso lo tenés que ordenar. Y ahí es de vuelta al mismo punto. Ahí es donde se ve la prueba de madurez política de un espacio político. Siendo un espacio que nació hace 2 años, yo veo que va a tener muchas dificultades para eso. Sí, un gobierno además que quiere hacer muchas cosas, ¿no? Que está la ley ómnibus, están muchas cosas que ellos quieren proponer, que quieren cambiar, que quieren hacer, y en un contexto muy difícil de crisis donde van a tener que pasar mucho para el Congreso. A mí me da la sensación, y lo tiro acá también para que lo peloteemos, que ese diagnóstico, ¿no?, que tiene Macri en su libro y que que él también adelantó en muchas entrevistas, que él debería haber puesto primera en un principio en vez de esperar 2 años, ¿no?, de estar atemperado 2 años para recién intentar como mover más el tablero. Pero cuando él hace ese análisis lo hace con una bancada en el Congreso mucho más grande, ¿no?, donde uno... Al menos tenía el tercio. Claro, por eso digo, donde uno tiende a pensar, tenés apoyos que te permitirían en esta luna de miel poner primera, pero acá hay como una situación medio contraria. Y un margen económico que para mí es muy importante para pensar las diferencias. Macri vos podías pensar un margen para hacer un ajuste y que la gente no te saliera a matar en marzo. Acá vos no tenés margen. De hecho, a Milei lo están votando justamente por eso, porque la gente está muy acogotada con el salario, con la inflación. Digo, no estás para un margen de tener un ajuste, no hay margen, me parece a mí, para estos 6 meses, 2 años que plantea Milei de sufrir para ver la luz al final del túnel. Eso le sirvió a Macri en su momento y casi que no termina el mandato. Entonces, me parece que Milei va a tener como un shock ahí también muy, muy importante. Sí, yo creo que uno de los drivers principales por los que terminaron volcándose mayoritariamente por votar a Javier Milei es porque era un economista, conoce las variables de la economía, dijo sobre la inflación, entonces van a esperar que en unos meses la inflación baje por debajo de los 5 puntos mensuales. Si vos en marzo, cuando tengas que volver a armar la mochila de los chicos, veas que el nivel de inflación sigue siendo alto, y ya no en el interanual, pero sino en el mensual comparado con el mes anterior. Si vos ya para marzo no lográs que la inflación esté por debajo de los 5 puntos mensuales, es muy posible que este electorado que terminó acompañando el mal menor, que es un poco lo que venimos charlando, empiece a generar demandas de yo lo voté para que lo resuelva y no está resolviendo. O sea, acaba a aparecer de vuelta la mecha corta. Y es interesante lo que decís del Congreso y la diferencia con Cambiemos, porque Cambiemos tenía una diferencia respecto del espacio político nuevo que va a asumir ahora. El primero es que arrancó por lo menos con 1/3 de cada cámara. Entonces, de alguna manera, tenés el reaseguro que tienen todos los presidentes latinoamericanos, que es bloquear cualquier pedido de juicio político. Yo no estoy diciendo que a Milei le vaya a pasar eso, porque después vieron cómo pasa, como la vez pasada, sacamos las cosas de contexto y después uno queda totalmente en offside. Yo no digo que a Javier Milei le va a pasar eso, pero todos los presidentes latinoamericanos aprendieron que de base, cuando asumen, necesitan tener 1/3 de cada cámara para bloquear cualquier pedido de juicio político. Porque después, cuando un presidente empieza a perder popularidad, la calle empieza a movilizarse y aparecen disparadores que generalmente son argumentos para acusar a un gobierno de turno, se activan los procesos de juicio político cuando el Congreso tiene el consenso para decir, es momento de enjuiciar a nuestro presidente. Entonces, si vos tenés 1/3 de cada cámara, sabés que bloqueás ese pedido.
el número mágico del otro día había hecho la cuenta, 78 diputados. Hay que sumar al PRO. Claro, 78 diputados y senadores son 72. Uy, se me fue la cuenta. El otro día eran 22. 24. 24, ¿no? Sí. 24. Sí, exactamente. 48, 24, exactamente. Gracias. Diego tiene mucha memoria. Claro. Entonces, vos tenés esos bloques y ya automáticamente sabés que está bloqueado ese pedido. Entonces, eso todavía lo tiene que construir. Cambiemos lo tenía ya. El segundo punto que tenía Cambiemos es que... Monzón en lugar de Martín Menem. Exactamente. Había 2 conocedores del funcionamiento del Congreso que trabajaron específicamente para, y eso se conoce y se supo después, para que construyeran bloques del Partido Justicialista o del Frente para la Victoria que estuvieran dispuestos a negociar ley por ley con Cambiemos. Entonces ahí apareció el bloque justicialista y también estaba el bloque de Sergio Massa, que había salido tercero en la elección, pero había tenido buenos desempeños, sobre todo en el norte, entonces había construido una bancada de unos 40 diputados, si mal no recuerdo. Y venía arrastrando la muy buena elección en la provincia de Buenos Aires. Exacto. Entonces, entre un peronismo que podía coordinar acciones con el gobierno y negociar, y el bloque de Massa, fueron las 2 llaves de la gobernabilidad que tuvo Cambiemos para aprobar sus propuestas legislativas. Eso por lo menos en los 2 primeros años de convivencia, en donde Sergio Massa se llevaba bien con Cambiemos. Después eso se rompe cuando aparece la propuesta de blanqueo de capitales y estaban incorporados los familiares. Entonces ahí en ese momento dice, no, esto... y ahí es cuando Massa dice, ya, exactamente, ahí ya no vamos a colaborar con el gobierno. Pero ahí tenía de vuelta 2 bloques que no tenía que ir a negociar con 1, 2, 3, 4 sueltos, sino que iban a negociar con 2 jefes de bancada y eso lograron la mayoría y ya estaban. Hoy estos 2 elementos, o sea, ese tercio necesario para sobrevivir y la posibilidad de ir a trabajar con legisladores que armen bloques y colaboren con el gobierno, eso todavía no está presente. Ninguno de los 2 elementos. Entonces, de alguna manera lo va a precisar. Porque si no, cualquier otro recurso que necesite para gobernar no va a tener que hacer con el Congreso. El problema está que cada una de las reformas que quiere implementar tiene que pasar por el Congreso sí o sí. Sí. Entonces, hay una discusión por reformar la ley de coparticipación. Eso es más difícil que reformar la Constitución. Porque no solo tenés que lograr las mayorías para reformar la Constitución, sino que después te lo tienen que aprobar las 24 legislaturas provinciales. Con que una te diga que no pasa la reforma. Entonces, la Copa tenés que ir por el Congreso. YPF tenés que ir por el Congreso. Y solo la parte que tiene el Gobierno Nacional. Claro, hay un porcentaje accionario que tienen las provincias. Neuquén no va a estar diciendo, no, sí, privaticen nuestra parte, a nosotros no nos interesa. Uno esperaría. Claro, Río Negro también, o sea, Mendoza, o sea, todas las provincias petroleras que tienen involucramiento con Vaca Muerta, y tienen participación accionaria. Entonces las provincias van a decir, bueno, sí, andá, vendé tu parte si querés. Ni siquiera es el 50% del Estado Nacional. Eso se divide entre el Estado provincial y el Estado Nacional. Y además YPF, que de las empresas que tiene participación en el Estado, es una de las más rentables. Uh-huh. O sea, digo, en un contexto complejo económicamente, vas a deshacerte de la única que te hace entrar. Sí, probablemente la reforma de YPF pase no por el core de YPF, o sea, que es la explotación petrolera y la distribución de nafta en el país, sino por las otras empresas paralelas que se fueron construyendo. YPF Litio, YPF Tech. Claro, y ahí después aparecen otra serie de cosas, que esto es algo que los dirigentes de la Libertad Avanza tienen muy claro. O sea, hoy el ingreso de divisas en Argentina muy probablemente venga por el palo de la minería y la explotación de hidrocarburos. El pedido de que Flavia Rollón se quede presente como secretaria es un reconocimiento de parte de la Libertad Avanza de que es alguien que no solo viene teniendo una buena trayectoria en la gestión de estos temas, sino que es una punta de negociación con los gobernadores, sobre todo del norte, pero al mismo tiempo saber que hay un actor que ya es internacional que empieza a jugar ahí, que es la inversión de China. Entonces vos a China lo necesitas no solo por el swap, que te mantiene el tipo de cambio medianamente estable, que ahora de hecho va a tener que ir a negociar, o sea, va a tener que sentarse a negociar con un país comunista, y al mismo tiempo de eso sabe que la entrada para las inversiones chinas en algo que es necesario para el ingreso de divisas extranjeras requiere de funcionarios que vienen trabajando sobre el tema y lo han venido haciendo bien. Entonces, tampoco es que vos podés cambiar radicalmente todo lo que se viene haciendo de toda manera, porque
muchas de las cosas, como sabemos, pasan por vínculos personales, por conocimiento y demás. Entonces, todos esos cambios que tiene que hacerlo tiene que pasar por el Congreso, sí o sí. Y ya ahí no le queda más un DNU o cualquier otro tipo de decreto. Che, Facu, para ir cerrando, porque te exprimimos mucho. No, yo encantado. Pero bueno, nosotros somos así. Ya más o menos pintamos un panorama de los desafíos, ¿no? O de las cosas que tenemos que ponerle el ojo de cara a la etapa que viene. Yo ahí también te pregunto, ¿no? Un poco hablamos, bueno, de la situación específica en la que está Juntos por el Cambio, de este rol de Macri, ¿no? Que no está, pero que está, que no se termina de ir. Yo te pregunto por el peronismo. Sergio Massa, que... O sea, digo que primero dijo que se retiraba de la política, después dijo que no. Todo indicaría que al final se va a quedar en el país. Sí, todo lo dice un matiz nuevo. Claro, que se va a quedar en el país y que va a rearmar El Frente Renovador. El Frente Renovador, ¿no? Donde va a poner expectativas en ese armado. Esto que decíamos, ¿no? La búsqueda del PJ de renovar autoridades y que, bueno, y que Alberto Fernández deje de presidir el PJ. Un poco el rol de Cristina, ¿no? Que se corrió de la escena política, por lo menos en la última parte de la campaña. La disputa del PJ de PBA también. Claro, ¿qué podemos pensar? Digo, bueno, a ¿Cómo se va a tomar que todo va a eso? que va a tener a cargo, va a tener que gestionar la provincia de Buenos Aires. Digo, como hay algunas puntas para empezar a... O sea, básicamente como se acomoda la Sí. plata del Patri y Tigre. Como Sí, se acomodan esas tres vos patas, ¿no? Yo, a ver, creo que una buena señal de unidad fue que en la presentación de autoridades y de la asunción de los legisladores y la presentación de los bloques, no circuló todavía que vaya a haber un rompimiento, estilo 2015. Eso sí generó un cisma importante, porque además una de las personas que empuja ese rompimiento es Bocio, que venía con muy buenos vínculos con el kirchnerismo. Había sido, el titular de ANSES cuando sale Vudú, después entró en las listas por el Frente para la Victoria y automáticamente rompe. Eso no estaría pasando ahora. Me parece que el justicialismo, como coalición, digamos, tenés varias identidades ahí adentro, pero el justicialismo como coalición está esperando a que el presidente mueva las primeras fichas para ver qué ocurre. Expectante también porque de alguna manera va a necesitar construir cierta gobernabilidad y necesita tener fortaleza. O sea, esto que veníamos charlando, el 55% de los votos tienen una fortaleza inicial, pero no son nada in eternum. No te va a quedar siempre eso y es lo único que vas a poder apoyarte. Entonces, de alguna forma, el peronismo sabe que cuando tenga que tomar decisiones difíciles, si el peronismo aparece roto y fraccionado, no puede presentarse después como alguna alternativa unificada, que muy posiblemente después la ciudadanía, si percibe un cambio de caras, de gestión, de liderazgo, de discurso, diga, bueno, es necesario confiar en otro espacio político otra vez. O sea, estamos en momentos de mucha volatilidad del electorado. Entonces creo que el peronismo lo está leyendo eso y no hubo aún salir a romper enseguida y hacemos la nuestra. Todavía se está terminando todo de acomodar. Yo me imagino a Cristina más en un proceso, creo que lo dijo el otro día en el discurso, ¿no? Voy a estar acá cerca en el Patria. Me parece que va a empezar en un proceso de que va a ser una persona de consulta, una persona de discurso, de presentar sus propias ideas. Creo que va a tratar de estar como al costado, sin ser la cara que tenga que estar, pero de alguna manera de lograr ser referencia. Marcando algún rumbo. Sí, marcar algún rumbo y tal vez empezar a empoderar ya a quienes continúen con las banderas del kirchnerismo, ¿no? Máximo Kirchner va a seguir siendo diputado nacional, Guado de Pedro va a ser senador nacional. Entonces, el espacio más kirchnerista también ganó varias intendencias. Si los números no me fallan, va a haber 10 municipios en la provincia de Buenos Aires. Es un número mayor, o sea, referenciados con la cámpora, ¿no? Muchas intendencias. Claro. O sea, Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires va a haber 10 municipios identificados con la cámpora. Entonces va a haber ahora como un proceso de renovación dirigencial en ese sentido. Y me parece que el mensaje de Massa del otro día fue bastante claro, ¿no? Es momento de mantener la unidad por esto que estamos charlando. ¿Dónde pueden llegar a aparecer las tensiones, las primeras tensiones? Me parece que a través de la Liga de Gobernadores, ¿no? O sea, los gobernadores van a necesitar ciertos fondos, sobre todo las provincias que dependen mucho de la Copa. Las que dependen mucho de la Copa y de las transferencias directas del Tesoro
van a necesitar, claro, van a necesitar esas transferencias, sobre todo cuando empiecen a modificar esquemas impositivos. Entonces ahí podemos empezar a ver, bueno, que haya cierto abroquelamiento de los legisladores a través de los gobernadores, porque tocan el esquema impositivo beneficioso para una empresa, para una provincia, pueden después ir a tocar al de otro. Pero si eso no ocurre y la Libertad Avanza juega inteligente y empieza a utilizar la caja para lograr apoyo, cuando los gobernadores empiecen a mostrar autonomía con sus legisladores, ahí empiezan a aparecer posiblemente algunas tensiones. Yo creo que es muy pronto todavía para hablar de sucesión, de liderazgo, Sí. porque de vuelta se le da tiempo al gobierno para que llegue, asiente y vea dónde se para. O sea, si llega, asienta y el gobierno le empieza a ir muy bien, a Libertad Avanza le empieza a ir muy bien, entonces posiblemente empiecen a aparecer las peleas Sí, antes los en el consensos justicialismo. en el Congreso empiezan a cambiar. Claro, y que se empieza a romper el justicialismo y dirimirá su interna en el 2017. Si ahora el gobierno empieza a tener algunos traspiés, entonces eso va a hacer que la oposición se mantenga... Se abroquele. Se abroquele y se mantenga unida, con vocerías. Y también hay alguna línea de continuidad en esto de mantener la unidad. Digo, Cecilia Moró va a seguir siendo vicepresidenta de la Cámara. Entonces ahí no hubo ningún cambio y tampoco hubo una batalla. Por eso digo que se reconozca el liderazgo de Cecilia Moró y que sea la cara de el espacio justicialista, Unión por la Patria, siendo alguien de confianza de Sergio Massa, habla también de que no hay muchas tensiones internas en el bloque, no hay rispideces personales como pasaba en ese 2015. Yo creo a pesar de haber perdido. Y a pesar de haber perdido. Yo creo que están todos expectantes. De vuelta, en un presidencialismo siempre el que mueve primero en el ajedrez es el presidente. Están todos esperando que empiece a mover. El tema es que todavía no movió nada. De vuelta, el programa económico por ahora es el programa económico de Bonelli. No Claro. es el programa económico de Javier Milei. Y eso lo vamos a ver mañana recién. Y es el poco lunes. auspicioso además. Claro, exactamente. Entonces están todos esperando a ver qué es lo que ocurre. ¿Mañana o no? Vos decís que mañana no va a decir nada. No, digo que quizás dice cosas Sí. que tienen como, Decime que algo, tienen algún Javo. peso, pero bueno, qué sé yo, también quizás esta búsqueda de no hablar frente al Congreso, ¿no? Y romper un poco esa idea, ¿viste? Del discurso inaugural largo. Era el momento preferido de Alberto. Bueno, o donde vos das las grandes directrices de lo que va a ser tu gestión, quizás nos encontramos con algo que- Todos queremos saber cuánto va a salir Vitel Toné en un Claro, par de que no va a semanas ser y tan nadie así. lo va a saber, claro. Yo que vos lo compraría No sé. ahora. Ya te lo anticipo. compré, Yo milito porque en mi familia no haya Vitel Toné junto Están con mi viejo. cargando, No. Lo Yo tampoco, mejor Vicente. de las Gracias. fiestas es el Vitel. Tercera y última invitación. Si mi madre nos está viendo, que entiendo que sí, acordate de que Vitel Toné para el 24, por favor. Yo quiero destacar la pulsera que tiene Facu. Ah, Te sí. iba- te El, iba a friend- decir. el Friendship Bracelet, Me lo hizo mi hija más grande. Dólar Estuvo- el MEP. Sí, el MEP. Me lo hizo yo le pregunté qué era, me dijo que era una de las canciones de Taylor Swift, porque hizo varias, se fue a visitar a mi suegra y se llevó, tiene como la valija para hacer pulserita y todo, y hizo todos los friendship bracelets. Entonces cuando los traje dijo todos estos y le dije, me gusta esta, después me mandó la canción, todo, la tengo que Te la escuchar. tenés que practicar. Tengo que practicar, ¿no? Él es fan de Taylor. Yo, ¿Vos soy sos fan de yo Taylor? fui al recital. Todo. Claro. No, y me la puse, la verdad me gusta, queda bien. Sí, es fachero. Es fachera. Bueno, Vos pensabas que en A este mí- programa dijimos, che, se cumple un año del momento más feliz de nuestra existencia y él dijo, No, dijeron. Bueno, no. Lo, No, único el mío bueno, no, claro. lo único bueno que nos Taylor pasó en los vino a la últimos 4 Argentina. años fue el mundial. Yo le dije, no, el recital de Taylor también. Digo. No podemos estar comparando el mundial. Son Gracias, dos cosas buenas que nos gracias. pasaron. Nadie Por dice que es amor de mejor que es peor. Son dos cosas buenas que nos Para pasaron. mí, para mí es todo un mundo nuevo lo de que generaba Taylor Swift. No tenía nada más para la idea. Un día entré en Instagram y vi mucha gente, como te digo, estaba amigos, todos viendo el recital. Gente que fue las 3 veces. Sí, yo Sí. soy un fenómeno que no entiendo, No entendía. pero respeto, porque... Y muy politizado. Yo entendí después, me contó Sí, Cami. no sé hasta qué punto. No, pero cuando ella empieza a cuestionar a Trump, o Sí. acá el especialista Claro. en el tema, porque sos vos podés desanarnos con esto y saber Sí, si pero lo estoy diciendo o es no. eso igual, sí. Empieza a cuestionar a Trump, empieza a cantar igual, y se arma como una movida anti-Trump o anti esto, y después también como que batalla con
con la discográfica ella se empieza a producir sola, entonces como un espacio más de liberación. De independencia. De independencia, todo eso. Entonces genera un simbolismo de rebeldía. Que ella tiene que, ahora está regrabando todos sus Claro, está discos. regrabando todos sus discos a medida que recupera los derechos, porque a ella le venden los derechos de los discos y no le dejan a ella participar de la Como subasta, Alondra, digamos. lo que- Entonces, claro, es algo así. No conozco bien el caso de Alondra, pero era algo así donde a ella le venden todos los derechos de su música y no la dejan subastar, no la dejan participar de esa compra. Entonces ella pasa a no ser dueña de su música. Entonces está en una batalla legal por recuperar esos discos y a medida que los recupera, los va como regrabando y saca como la Taylor version. Son. ¿Cómo te ves el año que Taylor viene version, en sí. vez de hacer un newsletter de elecciones? Un De Taylor newsletter Swift. de La Taylor disputa La- política de Taylor Swift. Sí. Y vos decís que bisemanal, o sea, va a haber cada 2 semanas material para escribir sobre eso. Porque este año Mira, hubo las material cuentas pro- de Twitter tienen material diario, así Sí. que... Bueno, yo soy de la época en donde cuando las bandas querían promover sus discos, vos sacabas la entrada y ponías 10 pesos más y te llevabas el CD. Y así era generalmente como se difundía el Ah, CD yo entre no la llegué gente. a- Y eso, por ejemplo, Babasónicos, cuando saca, ¿cómo es ahora el que cumplió 20 años? Eléctrico, es... Sí. Sí. Cuando lo sacan, lo produjeron ellos. El podcast de ellos está muy bueno porque cuentan cuando van a hacer la sesión de fotografía, era el día que estaba renunciando Fernando de la Rúa. Entonces hubo uno que nunca llegó porque el estudio era en el centro, llegaron en un quilombo todo, uno que no llegó, tuvieron que juntarse de vuelta. Y después organizaban recitales para, si vos ponías 10 pesos más, te llevabas el CD. Y así se difundía el CD y no aparecían problemas como los de Taylor, de que se graba o no se graba. La banda lo difundía tocando. La entrada, obviamente, en ese momento salía 2, 3 mangos, ponías 10 pesos más y te llevabas el CD. Y así promovían la música. Así se hacía en mi adolescencia. Pero no hacían yo show como los de encontré- Taylor. No, pero yo encontré entradas de River, tipo, no sé, cuando vino Roger Waters con The Dark Side of the Moon, que Sí. la entrada salía 200 pesos. O sea, Sí. que en ese momento 200 pesos tampoco es que era... Y se pierde el físico que está bueno tener la entrada como recuerdo con el QR. Yo las guardaba, en su momento las guardaba. Después en alguna que otra mudanza dije, no, bueno, esto ya está. Son Claro, el primero que soltar. Es como un montón. Tenía entradas de Ataque en Obras, ¿entendés? Cuando presentaba Radio Insomnio, o sea, era un montón. Nosotros nos quejamos con mis amigos porque siempre salía 10 pesos ir a campo y un recital nos cobraron 15. Fue 50% aumento. La puta que te parió. Digo, ¿qué carajo? ¿Qué país? Claro. ¿Qué pasa, general? Cumplían 15 años. Y empezamos a joder porque en un momento del recital, uno de los últimos temas, prendieron como máquinas para tirar papelitos plateados, que no era muy común en los recitales de Y punk. ya, en ese acá se momento. fueron mis 5 Entonces pesos. decía, ahí están los 5 mangos, nos sacaron 5 mangos más para esto. La entrada de boliche salía 10 mangos en ese momento. Entonces vos salías con 13 pesos. 1 peso para el bondi, ida y vuelta, 10 mangos para la entrada y esas eran Bueno, las salidas. mi abuela cuando me pasaba a buscar en al Es, colegio... chicos, era convertibilidad. O sea, no. me daba 10 pesos y yo era millonaria. Era tipo 10 En dólares. pesos y era como... No, no. Era convertibilidad. Mi viejo me daba eso, 13 mangos. Entonces, después nosotros, claro, los 10 mangos era la consumición, la entrada, todo esto, Mundo Puente Mitre, donde estaba The Rocks, etcétera. O sea, es un boliche, ya no existen más, hace 20 años están cerrados. Entonces, Pero de Roxy sí sigue. de Roxy sí. De Roxy sí. Y la idea era, esto va a quedar muy mal, nos colábamos en el bondi. Si vos te colabas en el bondi, tenías 10 mangos la consumición y tenías el tequila que salía 3 pesos. Entonces te jugabas a después colarte a la vuelta y que el chofer... Sí. A la vuelta y escabio. El chofer, encima. Ah, claro. y encima ese tequila... Las No, historias, me imagino. las historias del menemismo que no se cuentan. Claro, exactamente. Para el tequila a los 16, 17 años la podías aguantar en ese momento. Y yo ya no tolero. No, ese yo tipo de- Hay un libro ahí que yo quiere ser vuelo- escrito. Yo vuelo tequila y tipo me empiezan a dar arcadas. Pero bueno, he tomado... Había que ingeniársela, o sea, te daban 13 mangos para salir, no era que tenías tarjeta de débito, etcétera. Ahora los chicos tienen tarjeta de débito, Mercado Pago, etcétera. Toma, nene, 13 pesos. Y el sábado que viene tenías que volver a negociar, o sea, era más o menos como mi ley con el girame Congreso. plata. No, Era- claro, era no. Había que negociar cada votación, era, che, viejo, che, pero saliste el sábado pasado, ¿no te parece mucho? Te quedan 3 fines de semana, elegí alguno de esos 3. No tengo más, No, o sea, elegí uno y tenías que coordinar con tus amigos. Yo me acuerdo que me dan mensualidad y era como... En un momento entra en mensualidad. Resolvelo. Claro, y vos tipo a principio de mes salías Claro. tipo y después ya a fin de mes estabas como, uff, No, yo hay era, algo gratis. yo era bastante angeloso ahí. Yo era muy austero. Era muy angeloso en eso. Tenía. sí. Ah, ese es el título de la nota. Cerremos Muy acá. angeloso. Yo soy bastante angeloso. Facu. Pero Facu está de acuerdo con que usemos ese título, así que ¿Es ese o las Vamos ligas de gobernadores? vamos La a verdad, avanzar bueno. en ese sentido. Bueno, Facu, muchas gracias. Gracias por invitarme, venir. estuvo muy divertido.
bueno, no sé, el año que viene, si Después Dios de quiere, marzo. te vamos a seguir molestando. Si seguimos acá, ¿Con esto si hay país, cierran el año o les queda algún programa más todavía? queda el Queda próximo. Una más. ¿Uno más? Una más Y después receso. y nos tomamos una vacación. Acá preguntaban qué onda el APU de verano. Por lo general, no sé qué van a hacer. Nosotros, por lo general. Chicos, les recomendamos que vean el programa Que nos paguen del un próximo salario, sábado. que No, recomendamos. que nos vean el programa del próximo sábado y que ahí se enterarán novedades de qué haremos. Y revivan programas viejos en el verano, que están buenísimos. Suscríbanse. Y no, eso. Facu, Gracias. muchas gracias por venir. Un placer. Gracias por venir los sábados. Un placer. Que sabemos que vida familiar, que digamos, Complejo. y siempre te haces un ratito para charlar con nosotros. Les pedimos a todos que, si les gustan las cosas que hace Gelatina, que son muy zarpadas y que ha hecho unos grandes hallazgos todo el año, entren a www.gelatina.com.ar, Así se es. suscriban, ayuden a que Gelatina siga creciendo y que cada vez haya más programas y más cosas para mirar y ver. Y además los invitamos a que conozcan lo que hacemos desde la agencia Pacurondo. Entren a www.agenciapacurondo.com.ar y nos pueden seguir en nuestras redes sociales, etc. Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, nos vamos. Nos vamos. Nosotros también. Sábado que El fin de semana continúa. El sábado que viene, en principio, sería el último programa del año. No sé en qué estado voy a venir, chicos, porque tengo una fiesta el 15, así que. Ya voy avisando. Esperamos estar a la altura. Caro, vayamos pidiendo el alical para Sí, el joven. vayamos gestionando esas cosas. El joven Mina y unas aguas, ¿no? Las aguas, los lentes. Algo así. Ya tengo todo. Y bueno, nada, hasta el sábado que viene. Hasta el sábado que viene.